Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, agradecidos a Dios porque nos permite enseñar su palabra y mostrar las maravillas que hay en ella. Hoy tenemos un pasaje del libro de Proverbios que voy a tratar de hacer una explicación más profunda de lo que uno puede ver para no torcer las escrituras, es decir, para que se pueda entender en el contexto en que está escrito, en qué tiempo y cómo puede afectar muchas veces y cómo ha afectado, ¿no? El malinterpretar la escritura por no entender los tiempos en que está escrito. Y el título del mensaje es El salvado y el condenado. Para no torcer las escrituras, debemos comenzar explicando que los proverbios fueron escritos, aunque esto ya lo expliqué muchas veces, pero quiero ponerlo en contexto. Fueron escritos bajo la ley mosaica y que el mandamiento que da este proverbio que estamos viendo es un esfuerzo humano para alcanzar el favor de Dios. Por tanto, el comportamiento de cualquier israelita o extranjero que decidiera vivir en tierra de Israel debía ser obediencia a la ley y esfuerzos para ser agradables a Dios, para poder vivir y prosperar bajo la bendición de Dios. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Veamos, antes de entrar a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, Dios le dijo esto a Josué. Y vamos al capítulo 1. Josué, capítulo 1. Veamos. Por momentos se va a ir el video porque está habiendo problemas con el internet, lamentablemente. Pero sigamos adelante. Josué, vamos a ver. Josué, capítulo 1. Y vamos a ver lo que nos dice desde el verso 6 al verso 9. Esto es importante entenderlo, porque no se lo está escribiendo a la iglesia esto, se lo está escribiendo al pueblo de Israel cuando está por entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Por tanto, todo este esfuerzo que tienen que hacer ellos es un esfuerzo por agradar a Dios bajo la ley, bajo una ley que ellos mismos, Pedro mismo dice allí en el capítulo 15 de Hechos, ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Se lo llamaba yugo. Este yugo no se podía llevar. Bien. Vamos a ver esto. Dice, Dios le dice, o Yahvé le dice a Josué, capítulo 6 en adelante, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que le daría. Un juramento de una tierra a un pueblo que debe heredar la tierra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Y aquí está la clave para que tuvieran éxito. No se aparte de tu boca el rollo de esta ley, es decir, el rollo que había escrito Moisés al pie del Sinaí antes de entrar a la tierra prometida, que era la ley mosaica, la constitución nacional de Israel. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces tu camino será prosperado y tendrás éxito. ¿No te lo ordeno yo? Esfuérzate y sé valiente, no te acobardes ni desmayes, porque Yahvé, tu Dios, está contigo doquiera que vayas. Este es el mandamiento que Dios le da a Moisés. Y Moisés tiene que ordenarle al pueblo lo mismo. Esfuerzo y valentía para poner por obra todo lo que la ley decía.
Entonces, desde Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en adelante, los nacidos de nuevo, creyentes en Cristo, leemos Proverbios, porque lo estamos leyendo de este lado de la cruz, leemos Proverbios y sabemos que solo la gracia del Señor por la fe puede hacernos agradables al Señor. Nadie puede ser agradable a Dios ni por su bondad alcanzar el favor o la gracia o la aceptación de Dios. Bien, tenemos que aclarar esto para que cuando leamos Proverbios podamos leerlo en el contexto, con sabiduría, podamos leerlo en el contexto en que está. Teniendo esto en mente, podemos ir entonces a Proverbios 12.2, a Proverbios 12.2 y ver qué nos dice a nosotros de este lado de la cruz para poder entenderlo. Porque una cosa es el entendimiento que tenía la gente que vivía en aquel momento y que leía antes, mientras la ley de Moisés rigió a la nación de Israel y por supuesto sigue rigiendo a la nación de Israel, solo que el alejamiento del pueblo de Israel, de la gran mayoría del pueblo de Israel, de Dios, esta constitución ha quedado como obsoleta a sus ojos, pero sigue estando vigente porque por ella, por esta ley, serán juzgados todos los que están bajo la ley. Bien, dice Proverbios 12.2. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. Es necesario aclarar que nadie alcanza el favor de Dios por ser bueno, porque ya lo aclara Pablo en Romanos capítulo 3, verso 9 al 18. Resumo, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Así que, ¿cuál es el bueno que puede alcanzar el favor de Dios? Nadie, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso tengo que explicarlo. ¿Para qué? Para que podamos comprender que en muchas oportunidades se ha dicho o se piensa que porque una persona es buena, alcanza el favor de Dios, la gracia, su complacencia. Puede alcanzar su misericordia, es decir, que no le da a la persona. La misericordia de Dios es no darle a la persona lo que merece. ¿Qué es? La condenación, la muerte. Pero alcanzar el favor de Dios, en muchas oportunidades vemos que Dios tiene misericordia de la persona. Pero ¿saben por qué tiene misericordia de la persona? Porque Dios, a través de Cristo y de la muerte vicaria de Cristo, ha hecho salvables a las personas. Entonces Dios ahora, cuando ve a la humanidad, la ve a través de Cristo, no porque la persona sea buena. Entonces Dios puede tener misericordia de una persona. De hecho, cuando nosotros como cristianos oramos por la gente y Dios hace un milagro en la gente, Dios lo hace por medio de aquellos que somos agradables en Cristo. No porque las personas se la merezcan, porque el pecado ha hecho una separación entre Dios y las personas. Ahora bien, también hay que aclarar para la segunda parte de esto que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto queda así. Ni la bondad humana alcanza favor de Dios, ni el cristiano está bajo condenación. Esto como primera parte para poder ir comprendiendo el versículo. Entonces, ¿cómo comprendemos este proverbio y otros similares? Este proverbio es una sentencia al buen comportamiento. Es decir, Dios sentenció al pueblo a que tuviera un buen comportamiento para que alcanzara el favor de Dios bajo la ley, todo el pueblo como nación, ¿sí? Muchos fueron salvados, pues nosotros podemos ver desde Adán en adelante, podemos ver en el capítulo 11 de Proverbios una gran cantidad de hombres, una gran cantidad de personas que alcanzaron el favor de Dios por su gracia, pero porque Dios en su gracia los rescató, los salvó para que hicieran y mostraran las bondades de Dios sobre la tierra, pero no porque las personas, porque fueron buenas, hayan alcanzado el favor de Dios.
es muy simple esto. Si Dios no salva, si Dios no llama a la salvación y por su gracia salva a las personas, ninguna persona, por más buena que sea, alcanza por sí sola el favor de Dios. Eso tiene que quedar claro. Solamente que al estar escrito bajo la ley, esto queda como una ley. El bueno alcanzará el favor de Dios o de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. Ahora voy a explicar qué es un hombre de malos designios, ¿sí? Bien. Entonces decía, el proverbio es una sentencia al buen comportamiento, un esfuerzo que la gente tenía que hacer para ser favorecido por Yahvé y no ser condenado. Esto demuestra lo dicho por Pablo en Romanos 7:12, donde dice que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley no era mala, la ley era precisamente para mostrar el pecado en el hombre, para que bajo la ley, hasta que viniera Cristo, el hombre quedara confinado bajo esa ley y entendiera que por sus obras era imposible ser salvado o ser agradable a Dios. Entonces, ¿cuál era la cuestión allí? Era la confianza, la fe puesta en el Dios que daba la palabra y que daba la promesa. Por eso tenemos todos los salvados del viejo pacto que no entraron al cielo, sino que fueron al paraíso, o fueron, mejor dicho, que fueron al seno de Abraham, ¿sí? Todos los salvados del viejo pacto fueron al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no entraba dentro de la persona. Eran salvados, pero no entraba dentro de la persona como sucede en el creyente desde capítulo 2 de Hechos hasta el arrebatamiento. Esas personas eran salvadas por la fe, por la gracia de Dios, escogidas, llamadas, puestas aparte para una tarea. Cuando morían, iban al seno de Abraham, pero no entraban directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todavía esta forma de gracia que estamos viviendo nosotros no existía. ¿Por qué? Porque como Jesús lo dijo, el Espíritu Santo no entraba dentro de las personas, así que las personas no podían ser transformadas como lo somos nosotros de adentro hacia afuera, sino que activamente hacían aquello que Dios les decía, pero la transformación que un cristiano vive hoy no la tenían ellos. Bien, entonces, siguiendo este lineamiento, vamos a ver. Ahora, concluimos que solo el nacido de nuevo, creyente en Jesús, alcanzó el favor. Y acá es donde quiero mostrar el significado de la palabra ratzón en hebreo, que también se traduce como aceptación, como buena voluntad, como benevolencia. El hombre por su bondad sola no alcanza la aceptación de Dios o la buena voluntad de Dios o su benevolencia. Puede alcanzar su misericordia, que dentro de esa misericordia son estas cosas que Dios puede hacer sobre la persona. Pero no es lo mismo la misericordia, que es ira retenida, que es que Dios no le da a la persona o no le paga a la persona conforme a su obra, que alcanzar el favor de Dios, ¿sí? Ahora, de Dios, es decir, el favor de Dios por medio de Cristo, no cualquiera por ser bueno alcanza la aceptación de Dios. Solo aquellos que son aceptos por gracia en Cristo. Para explicar la segunda parte de este proverbio, ¿cuál es la segunda parte? Pero él condenará al hombre de malos designios. Vamos a ver otro término hebreo allí. El término hebreo para malos designios es mesimma o mesimaj, ¿sí? Que describe al ser humano esencialmente malo, de corazón perverso, que no ha sido regenerado por la gracia de Dios. Esta clase de ser humano ya está bajo condenación por estar sin Cristo. Y esto lo dice Juan en su capítulo 3. El Evangelio según Juan capítulo 3. Miren, vamos a leer el verso 18 y el verso 36. Es muy claro esto, para que no queden dudas. 18 y 36.
3, 18 y 36. Dice, se me perdió Juan. Se me fue Juan. Juan 3, dice, 18. Juan 3, 18. Dice, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos al 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. No es que viene sobre él, permanece en él. Ya hemos visto nosotros allí en un proverbio, no sé si recuerdan, que la ira de Dios está como, o sea, la maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío. Es como si la casa del impío fuese un imán que constantemente está llamando o permitiendo que la ira de Dios gravite, como cuando un cuerpo celeste gravita sobre otro por esa atracción que hay. Entonces dice, la maldición de Yahvé gravita o atrae o es atraída por la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos. ¿Se dan cuenta? La casa del impío ya está bajo la ira. No va a estar, no estuvo, está constantemente bajo la ira de Dios. Lo que hizo Dios a través de Cristo fue que su ira se descargara en su Hijo. Entonces, Él hizo salvables ahora aún hasta sus enemigos. Pero eso no significa que toda la humanidad o que todos los seres humanos van a ser salvos o salvados, sino que aquellos a quienes su soberanía decide salvar, Él salvará. Ahora bien, entonces vimos que esto de malos designios, que el hombre de malos designios es el ser humano esencialmente malo, que no ha sido transformado. Esa clase de ser humano ya está bajo la condenación sin Cristo, y lo hemos leído en el capítulo 3 de Juan. Ahora, hilvanemos este proverbio, e inclusive mayormente la segunda parte, con el capítulo 6, versos 16 a 19. Dice, 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencilla entre sus hermanos. 6 cosas de las muchas, pero estas son las que describe a hombres, o estos proverbios describen a hombres de malos designios, que de por sí de su corazón salen las malas cosas o las malas acciones. Bien, vamos al 14:22 para seguir comprendiendo un poquito más este proverbio. 14:22 dice, no yerran los que piensan mal, pero misericordia y verdad quienes meditan en el bien. Pero misericordia y verdad quienes meditan en el bien. Es decir, no erran, ¿no? Ahora bien, vamos a esto. La sabiduría alcanza, o la sabiduría alza su voz en Proverbios 8, 32 al 36, y sabemos hoy que la sabiduría de Dios es Cristo. Entonces, ahora vamos a mostrar también que en el viejo pacto Cristo estaba oculto a los ojos, solamente se mostraba como el Cristo preencarnado, o el Logos preencarnado, mejor, más bien dicho, el Logos preencarnado, que era la acción de Dios, el pensamiento accionario de Dios. Él aparecía desde la eternidad, salía de la eternidad, venía y estaba y hacía lo que tenía que hacer y volvía a la eternidad. Vamos a ver esto.
en el capítulo 8, verso 32 al 36, vamos a ver a la sabiduría hablándole a la persona, hablándole a las personas. Dice 32 a 36, ahora pues, hijos, oídme, cuán bienaventurados son los que guardan mis caminos. Esto está diciéndolo la sabiduría. Y hoy entendemos, por lo que dice Pablo, que la sabiduría de Dios es Cristo. Por eso hay que leer todo el capítulo 8 para poder comprender que junto a Yahvé estaba la sabiduría. Y que junto a Yahvé hizo todo lo que se ve y lo que no se ve. Y la sabiduría es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios a través de Cristo hizo todo. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas, porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahvé. Pero el que peca contra mí defrauda su propia alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Se dan cuenta? El que halla la sabiduría de Dios es porque ha hallado a Cristo. Y el que halla a Cristo alcanza el favor de Yahvé. Por supuesto que esto no es que el ser humano busca a Cristo, no. Porque es Dios buscando al ser humano. De hecho, Dios a través de Cristo buscó y halló al ser humano y lo reconcilió con él. Bien, vamos a ver entonces ahora, para poder ir cerrando la idea. Por tanto, en el viejo pacto, Cristo estaba oculto, y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 7, verso 14, en Isaías capítulo 9, verso 6, y en Miqueas 5:2. Estos profetas hablaron del Logos, hablaron de la segunda persona de la Trinidad, aunque a muchos les moleste que hablemos de una segunda persona de la Trinidad, porque dicen que Dios es uno, y la verdad es que sí, Dios es uno, pero que se manifiesta en tres personas. Dios es uno en esencia, en sustancia, pero en persona son tres personas de la deidad. Capítulo 7, verso 14, dice, podemos leerlo, dice, por tanto Adonai mismo os dará señal, he aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso lo podemos ver y comprobar en los evangelios, ¿sí? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro, su nombre es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, allí no se revela, no se muestra el nombre Jesús, no se muestra el nombre Cristo, pero sí sabemos que son profecías mesiánicas, es decir, que están anunciando el nacimiento del Mesías más adelante, del Mesías de Israel, no nuestro Mesías, es nuestro Salvador, pero no nuestro Mesías. Bien, vamos a Miqueas 5:2 entonces, vamos a Miqueas 5:2 y veremos qué nos dice Miqueas, ¿sí? Veremos qué nos dice Miqueas, el profeta Miqueas. Veremos el profeta Miqueas. Bien. Miqueas 5:2. Miren ustedes. Y presten atención a esto. Pero tú, Betlehem, o Belén, comúnmente dicho, casa de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyas salidas, miren ustedes, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significan esas últimas palabras?
que aunque luego el Logos se hizo carne, como lo dice Juan y lo vamos a leer después, antes de que el Logos se hiciera carne, él salía de la eternidad, entraba en el tiempo y en el espacio y hacía las obras que tenía que hacer. Por ejemplo, sacar a Israel de Egipto. Dice, ustedes pueden leerlo en el libro de Judas, que Jesús fue quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y que lo acompañó por el desierto y que la roca que golpeó, que primero tocó y luego la golpeó Moisés, era Cristo. Lo dice Pablo en su carta a los Corintios. Era Cristo, era el Logos encarnado, a quien nosotros conocemos como el Cristo de Dios, el Mesías, ¿sí? Él salía de la eternidad y entraba en el tiempo, y después recuerdan ustedes también en aquel episodio en que Abraham comienza su intercesión delante de Yahvé, o delante de Elohim, Adonai. Bien, esa persona que estaba delante de él no era otro más que el Cristo encarnado, el Logos preencarnado. Y miren ustedes, esta es la promesa de aquel que habría de venir, pero Cristo estaba oculto. Ahora bien, vamos a Juan 1:14 y vamos a ver allí lo que nos dice. Estos son pasajes que es necesario leerlos y no pasarlos por encima. ¿Por qué? Porque son esenciales para poder diferenciar un tiempo de otro. 1:14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Esto lo dice el apóstol Juan, que lo vio, y contemplamos su gloria. Contemplar, ¿saben qué maravilloso es esto de contemplar? ¿Por qué? Porque contemplar es la palabra teatro, viene de la palabra teatro, es decir, de algo que uno lo ve y se despliega delante de nuestros ojos y uno se queda mirando y observando hasta que termina toda la obra. Entonces dice, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad del Padre estaba en su Hijo. Bien, esto que estoy explicando ahora es mucho más extenso y lo analizamos constantemente con cada enseñanza. Así que hoy simplemente hacemos un resumen, pero todo esto lo venimos explicando y lo vamos a seguir explicando en cada oportunidad que haya. Pero podemos concluir que los que alcanzan el favor de Dios son los creyentes en su Hijo y que los que rechazan a su Hijo ya están condenados. Si no lo explicamos así, las sectas y religiones creen que se ganan el cielo por sus obras. Miren ustedes, sin necesidad del Salvador. Por eso es por lo que vamos, en este momento, vamos rumbo a una sola religión unida por el ecumenismo religioso. Llega el tiempo, o llegará el tiempo, en que todas las religiones que están sobre la tierra, dejando de lado, teniendo a la figura de Dios como algo abstracto, algo que no interviene en las cuestiones humanas, dejarán de lado al Hijo, sabiendo, lo pondrán de lado, la religión se convertirá en solamente algo nominal. Entonces todas las religiones del mundo se van a unir en una sola religión, esperando o hasta que llegue el tiempo en que habrá una sola persona a la que se le rendirá culto, que es el anticristo. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque se deja de lado al Salvador. El bueno alcanza el favor de Yahvé. Entonces, como toda la humanidad cree que es buena, alcanza el favor de Dios. Por eso todos dicen, o la gran mayoría dice, Dios es amor, Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor y también es fuego consumidor.
también, Dios es amor, pero Dios es justicia. Si Dios fuera solamente amor y su santidad no requiriera justicia, ¿para qué habría enviado a su Hijo a la cruz? Entonces el bueno nunca va a alcanzar el favor de Yahvé por el solo hecho de ser bueno. Y el hombre de malos designios ya está condenado si no se arrepiente. Entonces, ¿el bueno alcanzará el favor de Yahvé? Sí, el bueno que ha confiado en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y él condenará al hombre de malos designios? Sí, el hombre de malos designios ya está condenado por su pecado. Que si ese hombre de malos designios es salvado y reconoce a Cristo como su Salvador, deja de ser un hombre esencialmente de malos designios, porque su corazón es transformado. Entonces aquí hay una gran cuestión que se debe entender en todo su contexto. Este versículo solo así, aislado, da para que se piense cualquier cosa. Pero sin embargo, cuando lo colocamos en todo el contexto de los versículos anteriores y posteriores que venimos leyendo, lo vamos a ver de otra manera. Y los creyentes lo vamos a ver de otra manera. Porque ahora podemos ver que si caminamos en el centro de la voluntad de Dios, alcanzamos el favor de Dios. Es decir, aquellas cosas que nos son necesarias para seguir caminando en el favor de Dios. Y que nuestras malas acciones, por causa de estar todavía batallando con nuestra vieja naturaleza, con nuestra carne, somos como los que estamos a expensas de disciplina, pero no de condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están encristados, para los que están con Cristo en Dios. Ninguna condenación hay. Entonces, sigamos adelante con esta lectura y esta enseñanza del libro de Proverbios y vamos viendo con claridad cómo delante de nuestros ojos se van abriendo nuevos panoramas. Que una cosa era lo escrito bajo la ley en el viejo pacto y otra cosa es mirarlo desde aquí a aquello que estaba escrito en la antigüedad. Hoy nosotros lo podemos ver de una manera completamente diferente a cómo lo veían los antiguos. Aquellos que estaban bajo este requerimiento de alcanzar el favor de Yahvé por su bondad. Y que aquel hombre de malos designios tenía que saber que ya estaba condenado. Ahora, fíjense ustedes cuál es la diferencia. Y comparen esto de esta forma. Aquellos que vivían en ese momento y que siguen estando bajo la ley, están viendo las cosas de manera muy diferente a como la vemos nosotros. Es como aquellos que miramos el Apocalipsis como algo que va a suceder y que nosotros lo estamos viendo como algo escatológico, algo que va a suceder mucho más adelante y que nosotros hoy no tenemos todo el entendimiento de Apocalipsis. Pero ¿quiénes son los que lo van a entender plenamente y lo van a vivir? Los que estén viviendo en aquel momento. ¿Se dan cuenta cómo hace la diferencia los tiempos y la gente que esté viviendo el tiempo en que fue escrito esto? Eso hace la diferencia. Muy bien, hasta aquí quiero llegar y quiero orar para que Dios nos siga dando un entendimiento más profundo sobre las Escrituras. ¿Y saben qué? Un entendimiento más profundo sobre los tiempos en los que Dios ha escrito cada cosa. Pueden acusarnos de dispensacionalista, pero si no vemos las Escrituras de esta forma, vamos a hacer un cóctel, una mezcla de cosas que realmente no va a ser posible entender nada. Estamos escuchando supuestos maestros que meten en una coctelera toda la Escritura y luego hacen una mezcla que no se entiende. Y ¿saben qué? Dios ha condenado las mezclas.
Dios en su palabra dice no mezclarás lino con lana, por ejemplo, porque son dos productos para dos tiempos diferentes, uno para verano, otro para invierno. No mezclarás semillas. ¿Para qué? Porque eso es una manipulación genética, que esto se está viendo hoy. Así que no hagamos mezclas. No mezclemos Israel y la iglesia. No mezclemos la ley con la gracia. No mezclemos las cosas. Las cosas son puras para los puros, mas para los impuros son impuras. Vamos a pedirle a Dios auxilio y asistencia. Señor, te pido, Señor, te suplico en esta hora que nos ayudes, que nos des las fuerzas para continuar adelante, que nos des la sabiduría, nos alcances la gracia y el favor para que podamos seguir enseñando y mostrando lo que las Escrituras, tu palabra dice, Señor. Queremos ser claros, queremos ser fieles, tan fieles a tu palabra como nos sea posible. Y también te ruego que asistas, que ayudes a mis hermanos a poder comprender, Señor, aún más allá de lo que yo pueda explicar y más allá de lo que pueda transmitir. Te lo suplico. En el nombre precioso de Jesús, quedamos enteramente en tus manos, bajo la guía, la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado de aquel lado y suscríbanse a mi canal y en poquito tiempo ya lo subimos a YouTube para que ustedes puedan verlo también allí, y una vez suscrito les llegará la notificación de que el video ha sido subido a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos.